Bienvenidos un día más a En la mente del asesino. En el vídeo de hoy exploraremos el enigmático caso del asesino del Zodíaco, uno de los misterios más desconcertantes en la historia criminal. Y sobre todo, suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. ¡Comenzamos! Descubrir un mensaje cifrado puede ser algo divertido, si se trata de un pasatiempo, pero cuando el mensaje es producto de la macabra invención de un asesino, entonces descifrarlo puede llegar a costar la vida. Para desentrañar el mensaje de un texto cifrado, se tiene que acudir a la criptografía, que es el estudio y uso de técnicas y algoritmos matemáticos para asegurar la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información. Se utiliza ampliamente en el ámbito de la seguridad de la información para proteger datos sensibles y prevenir accesos no autorizados. La criptografía se utiliza en muchos ámbitos, como las comunicaciones por Internet, las transacciones electrónicas, la autenticación de usuarios y la protección de contraseñas. Además, es fundamental en el ámbito militar y de inteligencia para proteger información confidencial. Se estima que la criptografía es tan antigua como el origen de la escritura, pero el caso que os traigo hoy es de 1969, cuando las comunicaciones digitales estaban en un estado muy primario y solo disponían de ellas 2 o 3 superpotencias económicas mundiales y un par de grandes empresas internacionales. Sin embargo, el asesino de hoy, gracias a la escritura de mensajes cifrados, pudo hacer que toda una ciudad viviese una horrorosa pesadilla. Cuando el disparo impactó en el neumático trasero izquierdo, Betty Lou Jensen corrió y se alejó del coche donde quedó su compañero. Acto seguido, alguien metió la mano por la ventanilla del acompañante y disparó a David Faraday en la cabeza. Betty no pudo salvar su vida porque al huir, le dispararon 5 veces en la zona intercostal, aproximadamente a 8 metros del coche. Una vecina del lugar, llamada Stella Burns, fue quien los encontró y avisó a la oficina del sheriff del condado de Solano. David todavía agonizaba, pero perdió la vida en la ambulancia que lo llevaba al hospital. En la escena del crimen se hallaron buenas pistas. Con ellas se inició una investigación rigurosa para aclarar los hechos. El 5 de julio de 1969 volvió a ocurrir un crimen parecido en Vallejo, California, a unos kilómetros donde ocurrió el crimen de Betty y David. En esta ocasión le tocó el turno a Darlene Elizabeth Ferrin, de 22 años, y Michael Mago, de 19 años, y eran amantes. Habían quedado en verse el 4 de julio por la noche. Darlene llamó por teléfono a la niñera para pedirle que se quedara un rato más, cuidando a su hija Dena, con la excusa de que debía comprar fuegos artificiales, que le había encargado su esposo para celebrar el Día de Independencia. La niñera aceptó de buen grado y se quedó cuidando a la niña. Darlene fue a buscar a Michael y continuaron por la carretera que llevaba al campo de golf de Blue Rock Springs. De pronto, entre la penumbra de la carretera, vieron que un coche los perseguía. Sería cerca de la medianoche, a las 23 horas y 55 minutos, cuando el coche los perseguía rápidamente. Ella lo vio y quiso despistarlo, girando en repetidas ocasiones para burlarlo, pero fue inútil. En una de tantas maniobras, chocó el vehículo contra un árbol y no pudo volver a arrancar el motor. Tuvieron un accidente cerca de la entrada del campo de golf, casi a 20 metros. El sitio estaba completamente vacío por la celebración del Día de la Independencia. En plena oscuridad de la noche, Darlene y Michael presenciaron cómo el vehículo que los seguía se aproximaba y se detenía a su izquierda, a una distancia de aproximadamente 2,5 metros. De manera inesperada, el coche aceleró y se alejó a gran velocidad, lo que les causó un sentimiento de alivio momentáneo. Sin embargo, su tranquilidad fue muy corta, ya que después de 5 minutos regresó y esta vez se estacionó justo detrás de ellos, con las luces largas encendidas. En ese momento, creyeron que se trataba de algún oficial de policía. Esto les tranquilizó. Michael vio cómo el individuo salió del vehículo y se dirigió hacia ellos, acercándose al asiento del copiloto donde él estaba, debido a que la ventana de ese lado estaba abierta. El sujeto le iluminó el rostro con una linterna y después disparó su arma 5 veces, causando graves heridas a ambos jóvenes. Después de este ataque, el individuo se alejó. En ese momento, Michael empezó a emitir gritos desesperados, lo que provocó que el sujeto regresara y efectuara 4 disparos más, creyendo que lo había matado. A continuación, el criminal se subió a su coche y se alejó despacio para no despertar sospechas. Pasados unos minutos, y de forma milagrosa, Michael seguía vivo.
Pudo salir arrastrándose del coche con las mejillas y la lengua perforadas. 3 jóvenes encontraron a Michael y, tras ser testigos de la situación, llamaron a la policía. Afortunadamente, Michael sobrevivió y aportó información valiosa sobre el asesino. Describió al agresor como un individuo de complexión fuerte, piel clara, pelo corto y rizado de color castaño claro, con rasgos militares y aproximadamente entre 26 y 30 años de edad, y que llevaba gafas. El 5 de julio a las 12:40, la comisaría de Vallejo recibió una llamada telefónica de un sujeto que dijo lo siguiente: «Quiero informar sobre un doble homicidio. Si siguen en dirección este por la avenida Parkwell, durante 1,5 kilómetros hasta llegar al parque público, encontrarán a 2 jóvenes en un coche color marrón». La telefonista Nancy Slover le solicitó sus datos, pero el sujeto alzó la voz y con tono desafiante prosiguió diciendo: «Los asesiné con una pistola Luger calibre 9 milímetros. También fui el responsable de la muerte de los chicos del año pasado. Adiós». Nancy se sorprendió y comentó que la voz del individuo era tranquila pero a la vez arrogante. Por otro lado, Dean, el esposo de Darlene, acababa de salir del trabajo y se dirigía a casa con sus amigos para celebrar el Día de la Independencia. Al llegar a su hogar, se dio cuenta de que Darlene no estaba. Poco tiempo después, el teléfono sonó a la 1:30 de la madrugada, pero fue uno de los amigos quien respondió la llamada, de la que se escuchaba solamente la respiración jadeante del interlocutor. Los padres de Dean recibieron una llamada con las mismas características que la que hicieron a casa de Darlene. Minutos más tarde, la policía se presentó a casa de Dean para informarle sobre el fallecimiento de su esposa. Le pidieron a Dean que los acompañara para investigar el caso, ya que parecía ser el principal sospechoso, debido a que Darlene, su esposa, estaba con su amante cuando fue asesinada. Sin embargo, se comprobó que Dean tenía una coartada contundente, veraz y comprobable. Desde las primeras investigaciones, Dean fue librado de toda culpabilidad. La policía verificó que la llamada se originó en una cabina telefónica cercana al lugar, según el seguimiento realizado. Por más que investigaron durante varios días, no lograron encontrar al responsable. Sin embargo, el viernes 1 de agosto de 1969 llegaron las primeras cartas a los periódicos, en las que el remitente se atribuía los recientes ataques a los 4 adolescentes, detallando cada caso. Al final de esa carta, incluía una sección escrita en un lenguaje cifrado de 340 caracteres que desvelaba su identidad, firmando con un círculo tachado por una cruz. El remitente dejó claro lo que exigía: que las cartas fueran publicadas en primera plana en uno o varios periódicos, o de lo contrario, acabaría con la vida de 12 personas antes de que terminara el fin de semana. Para evitar más muertes, en vista de la presión del asesino, las cartas fueron publicadas parcialmente ese viernes por la tarde, a solicitud de la policía, quienes necesitaban revelar los mensajes encriptados que contenían. Finalmente, las cartas fueron destacadas en los titulares de los periódicos y la policía recibió copias de la carta con el mensaje encriptado. Los símbolos utilizados eran muy diversos, incluyendo símbolos griegos, meteorológicos, señales Morse, marítimas y astrológicas, así como letras del alfabeto común. Con el fin de descartar la posibilidad de que se tratara de un impostor, el jefe de policía de Vallejo hizo unas declaraciones públicas dirigidas al autor de las 3 cartas para que enviara otra más, proporcionando más detalles que demostrasen que era el verdadero responsable del crimen, ya que hasta ese momento la policía no había revelado ninguna información. El 4 de agosto de 1969, después de que transcurrieran 3 días, fue enviada una nueva carta al diario San Francisco Examiner. La carta tenía el siguiente llamado: «Querido editor, este es el Zodiaco». En esa carta se detallaba minuciosamente lo que sucedió el 4 de julio cuando asesinó a la pareja. Aportaba información precisa que solo el autor de los hechos podría conocer. Además, el remitente aseguraba que si descifraban el código podrían atraparlo. A partir de este momento, dicho individuo fue conocido como el asesino del Zodiaco. Después de que la carta fue publicada, muchas personas intentaron descifrar el código y enviaron posibles soluciones al San Francisco Chronicle. Sin embargo, hubo una solución que se destacó entre las demás que fue propuesta por Donald Harden, de 41 años, y su esposa Betty Harden. Sorprendentemente lograron dar con la solución correcta, por lo que su interpretación se convirtió en la oficial. Donald,
quien era profesor de Historia y Economía, tenía una gran pasión por los códigos. Un domingo por la mañana, leyó el criptograma del zodiaco y decidió utilizar un manual de criptografía para intentar descifrarlo. Después de varios intentos, llegó a la conclusión de que se trataba de una clave de sustitución, en la que cada letra del alfabeto era reemplazada por un símbolo, una letra o una figura. Mientras profundizamos en los crímenes del asesino del zodiaco, ¿qué teoría sobre su identidad encuentras más convincente hasta ahora? Comparte tu opinión en los comentarios mientras desentrañamos los oscuros misterios detrás del crimen sin resolver. No olvides dar me gusta si te intriga este caso, y suscríbete para seguir descubriendo más detalles. Continuamos. La verdadera dificultad radicaba en que el autor había utilizado tantos símbolos que resultaba prácticamente imposible reemplazarlos uno por uno. Por lo tanto, Donald tuvo que inventar su propio método para encontrar elementos idénticos, patrones y relaciones. Después de más de 3 horas, su esposa Betty se unió a él para tratar de descifrar el código juntos. La noche llegó y todavía no habían encontrado la solución. Posteriormente, descubrieron que el individuo había girado algunas letras y además había escrito intencionalmente con errores de ortografía para hacerlo aún más complejo. Finalmente, después de 20 horas de trabajo, lograron descifrar casi por completo el mensaje. Esta revelación dejaba al descubierto parte de la mentalidad y maldad de este sujeto, quien expresaba su gusto y diversión por el asesinato. Para él, era emocionante y creía que renacería en el paraíso, convirtiendo a sus víctimas en esclavos. El 27 de septiembre de 1969, en las orillas del lago Berisa, en el condado de Napa, California, ocurrió un nuevo hecho. Cecilia Ann Shepard, de 22 años, y Brian Harnell, de 20 años, estaban disfrutando de un picnic cerca del lago. Durante su tiempo allí, Cecilia se percató de la presencia de un hombre grande al otro lado del lago, pero debido a la distancia, no pudo ver su rostro claramente, aunque sí pudo ver su cabello castaño. El hombre se ocultó en un matorral y luego reapareció, caminando lentamente hacia ellos. Cecilia comenzó a sentirse asustada a medida que el hombre se acercaba más a ellos. Su apariencia era inquietante. Vestía una capucha ceremonial negra y cuadrada que estaba cosida por los lados. Llevaba gafas, la chaqueta no tenía mangas, y en su pechera tenía grabado un círculo cruzado con una cruz griega, cuyas puntas se asomaban fuera del círculo. Además, llevaba un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros en su costado izquierdo y una funda abierta en su costado derecho. También se podían ver las puntas de cuerdas de plástico sobresalir debajo de su chaqueta. El individuo se acercó lentamente a Cecilia y Brian y los apuñaló. Inmediatamente los jóvenes buscaron auxilio de los guardabosques que estaban cerca y estos a su vez pidieron ayuda médica. Lamentablemente, la asistencia tardó más de 1 hora en llegar. Cecilia y Brian fueron llevados al hospital, pero tristemente Cecilia no logró sobrevivir al ataque. El único que sobrevivió fue Brian, quien dio los detalles del incidente a la policía. La agresión se le adjudicó al criminal conocido como el asesino del zodiaco, el mismo que había mandado cartas con antelación a la prensa donde detallaba los asesinatos a la policía y exigía bajo amenazas seguir asesinando a los mismos policías y a los lectores para que descifraran los mensajes en clave. En esas estaban hasta que el profesor de Historia y Economía, Donald Harden, y su esposa Betty, atinaron a descifrar el mensaje de uno de los criptogramas, que a partir de entonces fue tomado como clave oficial. Como dato os diré que uno de los más famosos criptogramas que envió contenía 408 caracteres. En este mensaje oculto, el asesino reveló que mataba por placer, y con cada muerte conseguía un esclavo en el otro mundo. Como podéis deducir, era maquiavélico sin límite alguno. El asesino del zodiaco siguió perpetrando asesinatos y enviando correspondencia hasta 1974. A pesar de los intentos de la policía y la población por descubrir su identidad, el caso nunca fue resuelto y hasta el presente se desconoce quién fue este asesino en serie tan misterioso y temido, y que él mismo se nombró como el asesino del zodiaco. Sus actos criminales y la forma en que se comunicaba a través de códigos han dejado una marca para siempre en la historia criminal de Estados Unidos. La comisaría de Napa recibió una llamada de un individuo que quería proporcionar información sobre un doble asesinato. Según el individuo, los cadáveres estaban a una distancia de 3 kilómetros hacia el norte del cuartel general del bosque,
y él se identificó como el asesino del Zodiaco, asumiendo la responsabilidad de los crímenes. Su siguiente víctima fue Paul Lee Steen, de 29 años, y era taxista. Stein estaba en medio del tráfico, cuando un hombre fuerte le hizo una señal para detenerse. El taxista lo llevó al vecindario residencial de Presidio Heights, entre las calles Washington y Maple. En ese momento, el hombre sacó un arma y la apuntó a la mejilla derecha del conductor, sujetándolo fuertemente por el cuello con su brazo izquierdo. Durante el forcejeo, el asesino apretó el gatillo y disparó, penetrando la bala en el cráneo de Stein. Luego, salió del coche, abrió la puerta del conductor y cortó un trozo de la camisa de la víctima. Después de cometer este acto, escapó del lugar mientras 3 jóvenes observaban desde una ventana del segundo piso de una casa cercana. Los jóvenes llamaron a la policía a las 9:58 para informar del crimen. En su descripción, mencionaron que sospechaban que el agresor era un hombre blanco de entre 25 y 30 años, de complexión fuerte y con el pelo corto. Sin embargo, hubo un grave error en la comunicación, ya que el operador de la policía anotó erróneamente que el sospechoso era un hombre negro. Una patrulla que inspeccionaba la zona llegó al lugar aproximadamente 2 minutos después. Se acercaron a un hombre fuerte que caminaba lentamente hacia Presidio, pero al ser de piel blanca, no despertó sospechas. Los agentes le preguntaron al desconocido si había visto algo sospechoso, y él mencionó haber visto a alguien correr hacia el este con un arma en la mano. Sin saberlo, habían hablado con el propio Zodiaco. La patrulla se dirigió rápidamente hacia el este, sin darse cuenta de que habían dejado escapar al autor de los crímenes más buscado del momento. A las 10:55, las autoridades llegaron al lugar del crimen. Interrogaron a los jóvenes que hicieron la denuncia y se dieron cuenta de su error. El sospechoso no era de piel oscura, sino de piel clara. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que habían dejado escapar al responsable de los asesinatos. El 14 de octubre, el periódico San Francisco Chronicle recibió una carta del Zodiaco. Este afirmaba ser el autor intelectual de los crímenes y enviaba un trozo de la camisa ensangrentada de la víctima como prueba. Después, el Zodiaco llamó al departamento de policía de Oakland exigiendo hablar con uno de los abogados en un programa de televisión. La llamada fue rastreada hasta el Hospital Estatal de Napa y se descubrió que el individuo era un paciente psiquiátrico. Este extremo nunca pudo ser comprobado. El Zodiaco siguió comunicándose con las autoridades a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa durante el resto de 1970. En una carta del 20 de abril, el Zodiaco reveló su seudónimo y afirmó no estar involucrado en el reciente ataque a la estación de policía de San Francisco. Además, amenazó con hacer estallar un autobús y envió una tarjeta de felicitación el 28 de abril, repitiendo la misma amenaza si el periódico no publicaba con lujo de detalles sus escritos. En esta ocasión, el asesino del Zodiaco manifestó su deseo de ver a las personas usando sus insignias del Zodiaco. Intentó manipular a las personas a su voluntad, pero éstas ya no tomaban sus amenazas en serio y decidieron ignorar su solicitud. El 24 de julio, envió una carta donde se atribuyó el hecho que había ocurrido con Kathleen, una mujer embarazada de 8 meses y su hija de 10 meses. El 22 de marzo de ese año, un individuo le advirtió a Kathleen que su neumático estaba en mal estado y era peligroso seguir conduciendo. Se ofreció a ayudarla, pero luego el neumático se salió y el automóvil de Kathleen quedó inmovilizado en la carretera. Posteriormente, el mismo sujeto reapareció y la forzó a subir a su vehículo, supuestamente para llevarla a una estación de servicio, pero nunca se detuvo en ninguna y condujo hacia el interior durante aproximadamente 3 horas. Finalmente, Kathleen logró escapar con su hija. Aquel individuo parecía disfrutar de la situación. Después, al llegar a la estación, Kathleen visualizó un póster con la figura del Zodiaco. Entonces, le dijo a la policía que ese era el sujeto que intentó secuestrarla. El 26 de junio de 1970, el asesino del Zodiaco remitió otra carta al periódico San Francisco Chronicle, donde expresaba su irritación porque los habitantes de la bahía de San Francisco no habían cumplido con sus deseos, amenazando con llevar a cabo actos violentos y continuar con los asesinatos. Además, mencionaba su intención de someter a sus 13 esclavos en el paraíso. El 27 de octubre de 1970, el Zodiaco envió otra carta donde amenazaba con acabar con la vida del periodista Paul Avery.
quien trabajaba en dicho periódico y había publicado artículos insultantes hacia él. Esta carta marcó el final en la carrera de Paul, ya que cayó en una profunda depresión, empezó a beber en exceso y se volvió paranoico, portando siempre consigo un arma. Inesperadamente, el Zodíaco desapareció y dejó de enviar cartas, lo que frustró a la policía, que no logró resolver el caso. No obstante, el 29 de enero de 1974, envió una carta elogiando la película El Exorcista y realizando comentarios absurdos. Durante muchos años, se recibieron numerosas cartas en el periódico atribuidas al Zodíaco, pero ninguna contenía información relevante. No obstante, una carta en particular destacó, ya que hablaba de un trastorno psicológico y la necesidad de sentirse superior, firmada como el Fantasma Rojo. La policía creía que esta carta sí había sido escrita por el Zodíaco. El desenlace del caso del asesino del Zodíaco se hizo evidente el 24 de abril de 1978, cuando se recibió la última carta en la que se mencionaba su presencia y su superioridad. En esta carta, el Zodíaco confesó haber asesinado a 37 personas, aunque solo se han confirmado 4 hombres y 3 mujeres como sus víctimas. 2 de ellas sobrevivieron y proporcionaron evidencia sobre la identidad de este asesino en serie. El hombre señalado era Arthur Leigh Allen, y todas las pistas apuntaban a él, incluso sus amigos. Pero a finales de 2003 se descubrió que sus huellas dactilares no coincidían con las letras del personaje principal del caso. La investigación se suspendió en 2004, se reabrió en 2007 y en 2021 la policía centró su atención en otro posible sospechoso, Gary Francis Post, que había muerto años antes, en 2021. Ahora, el equipo del FBI ha identificado con éxito al asesino del Zodíaco y considera a Post como el principal sospechoso. Todos se basaron en resultados de ADN parcial, obtenido de él, que coincidía con los perfiles genéticos encontrados en varias escenas del crimen relacionadas con el caso. En concreto, Post está estrechamente relacionado con al menos 5 de sus víctimas. La conclusión de la organización, revelada por el periodista Thomas Colbert, dice que a pesar de la muerte de Post y de la incapacidad de afrontar sus actos, el descubrimiento permitirá a las familias de las víctimas cerrar un capítulo doloroso en la tragedia que vivieron. Sin embargo, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta sobre el asesino del Zodíaco. Gracias por acompañarme en la investigación del asesino del Zodíaco. ¿Qué piensas sobre las cartas que enviaba el asesino? ¿Jugaba con la policía? Tus comentarios alimentarán este debate. No olvides darle a me gusta, suscribirte para más contenido sobre crímenes y compartir este vídeo para que otros también se sumerjan en la investigación. Nos vemos en el próximo vídeo.